Hay una forma que no es la normal, que es la designación esta a través del traslado de jueces. Normalmente está previsto para casos muy puntuales, en un momento determinado el gobierno anterior salió a pescar en la palangana, pero elegir gente que le era afín a lo que ellos querían. Total. Y en consecuencia lo designa en algún lado determinado, con algún objetivo determinado, violando el principio de juez natural, que pasaba por todos los pasos que debía pasar. Y lo que yo veo detrás de esta iniciativa es un embate más contra la justicia independiente, contra la justicia autónoma. Sobrado con lo que plantearon algunos medios el fin de semana, porque es totalmente lo contrario a lo que está sucediendo. Acá plantean que hay una avanzada cuando lo que se quiere es poner luz sobre un mecanismo irregular que ha sucedido en los años anteriores. Decide que no le da el acuerdo, no pide el acuerdo para completar el acto complejo que hubiera de alguna forma superado aquella falla originaria. Y lo más llamativo de esto es que a los que queremos de alguna manera corregir errores, tenemos que dar explicaciones. Esto es lo que nos llama mucho la atención, porque realmente no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones. Nosotros, y en mi caso particular como representante del mundo académico, creo que hay un solo procedimiento para designar magistrados en nuestro país, y así lo establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Y es un mecanismo, y como bien escuchábamos hace un rato al presidente del Consejo, al doctor Lugones, que es un acto complejo. Bueno, es increíble. Yo destaco la sorpresa del académico Molea, que dice, no puedo creer cómo presentan de una manera la noticia a los medios, cuando es todo lo contrario. Es decir, cuando se quiere revisar la legalidad, o mejor dicho, corregir la ilegalidad, bueno, esto no es una embestida contra jueces independientes, sino que es todo lo contrario, ¿no? Lo que hubo es una embestida ilegal de jueces M o algo así. Bueno, a ver cómo lo enfoca el doctor Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, representa a jueces. Doctor, bienvenido, Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, usted lo ha explicado con mucha claridad. Piense que la gente no sabe, la gente común no sabe ni siquiera cómo se nombra un juez o un camarista. Me gustaría que usted lo explique y cuente qué es lo que acá no se ha hecho según la Constitución. El procedimiento, como decía perfectamente el doctor Molea, en el artículo 99 de la Constitución Nacional prevé que la designación de un magistrado se hace a propuesta del Poder Ejecutivo de la Nación, que elige dentro de una terna vinculante que le ha remitido el Consejo de la Magistratura y que envía el pliego al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación, luego la Comisión de Acuerdo le va a dar el dictamen favorable, luego va al Pleno del Senado. Eso, doctor, eso tanto si es un juez como si es un camarista. Juez, un camarista, un fiscal, un defensor. ¿Y acá qué se salteaban? Eso. O sea, convertían a un juez en camarista sin pasar por todo este trámite. No. Acá eran jueces que no habían concursado para el cargo para el cual estaban pretendiendo ser, que se los designó. De hecho, se los designó en ese cargo. Eran jueces del Tribunal Oral, ambos, uno del Tribunal Oral Federal de Capital, el otro con un previo paso para el cual había concursado, el Tribunal Oral Federal de La Plata, luego pasó al Tribunal Oral Federal de Capital, y luego... Me gusta este cosa, lo saqué por ahí de algún momento de alguien más inteligente que yo, que dijo que salieron a pescar una palangana. Salieron a elegir aquello que les pensaban que le iban a hacer ideológicamente más afín. Ahora, ¿es legal convertir a un juez de un tribunal oral en camarista sin la intervención de todo el sistema que prevé la Constitución? ¿Es legal eso? Conforme a mi criterio, y desde el mismo momento que yo asumí como consejero, vengo planteando que esas son designaciones ilegales, o por lo menos antirreglamentarias, y conforme también a mi criterio, yo propuse modificar el reglamento de traslados, disponiendo que en casos similares a este debía pedirse un acuerdo del Senado, lo que le podría dar algún grado de legitimidad a esa designación, porque el Senado de la Nación podía entender que había motivo para darle ese acuerdo.
Doctor Iván Jagroski lo saluda, buenas tardes. Hola, Iván, ¿cómo ¿Es estás? un tratamiento parecido el que están proponiendo, o el que propuso el miembro informante, el representante en realidad del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, al que, por ejemplo, le dieron a el camarista Maíquez durante la gestión anterior? Es decir, que el pliego pase por el Senado. Claro, ese es un argumento que para mí es central. El gobierno anterior decidió varias traslados de jueces. Respecto de algunos, por ejemplo, el doctor Maíquez y el doctor Basílico, decidió que pasaran para que tener acuerdo del Senado. El Senado le dio el acuerdo, con lo cual, nos guste o no nos guste la forma en que se dio el procedimiento, pensemos que fue correcto o incorrecto, tienen el aval del Senado de la Nación, con lo cual comúnmente se dice que lo que termina convirtiéndote en juez es el acuerdo del Senado de la Nación y el dictamen del Senado de la Nación que así te convalida. Casualmente, o plantéelo usted como le parezca mejor, respecto de algunos otros no pidió el acuerdo. En consecuencia, acá, en el ámbito interno del Poder Judicial, decimos que si a alguien tenían que reclamarle, no es que nosotros estamos pretendiendo, o nosotros, porque voy a avalar, porque ha sido mi postura desde el primer momento, lo que planteó el representante del Ejecutivo. Lo que estamos planteando es que le tendrán que reclamar al Poder Ejecutivo anterior porque no le dio el acuerdo. O quizás, y esto ya es un razonamiento, puede que el Poder Ejecutivo anterior entendiera que no estaban los papeles en regla, como es común nombrar en el ámbito de los coches, estaba flojo de papeles y en consecuencia no pidió el acuerdo al Senado. Pero doctor, eso es, lo que usted está planteando es gravísimo, porque también saltearse el concurso me parece grave, saltearse la elección de la terna, el envío. No se puede creer que porque el Ejecutivo dispone un traslado, entonces todo ese trámite se considera subsanado con el acuerdo del Senado. Por un lado, a mí ya eso me parece mal. Fue una acordada de la Corte. ¿Eh? Fue una acordada de la Corte. No hay una acordada de la Corte. No, dice que No no. hay acordada de la Corte que convalide estas designaciones. Las acordadas de la Corte que dicen que tiene que pasar el pliego por el Senado, ¿no es la acordada 7? Claro, la acordada de la Corte plantea esto. La acordada de la Corte habla de 3 requisitos y en algún supuesto similar a este dice que tendría que haber intervención, tienen que tomar intervención los tres órganos que hoy que intervienen en la designación de un juez. El Consejo de la Magistratura, para dar un acuerdo, aprobarlo, esa propuesta, aprobar ese traslado. El Poder Ejecutivo para enviar... Elegir la terna, elegir Claro, uno de la terna no. y mandar el pliego al Senado. Claro, o convalidar lo que el Consejo decidió y firmar el decreto. Y yo vengo sosteniendo que no alcanzaba con eso, sino que además tenía que darle la intervención al otro órgano que establece la Constitución Nacional que tiene que intervenir, que es el Senado de la Nación. Y ahí viene otro punto, señor Dugan, doctor. O sea que la Corte, lo que dice la Corte no se cumplió, porque por ejemplo el Consejo de la Magistratura no intervino. No, el Consejo de la Magistratura anterior intervino. Claro, o sea, Aprobó el falta traslado. ese paso. Lo dio al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo firmó el decreto. No fue al Senado para que le dieran acuerdo. Pero perdón, usted dijo que en algunos casos sí fue al Senado el pliego. En algunos casos sí O sea, fue en al ese Senado. caso sí se cumpliría lo de la Corte, la acordada de la Corte. Nosotros Ok, es lo estamos- que decía Iván, tiene razón entonces. Le corrijo. En ese caso estaría subsanado totalmente. En los casos en que no fue al Senado, está mal. Claro. A mí Ahí me puede sí gustar es más ilegal. o menos el doctor Maíquez o el doctor Basílico. Me puede gustar más o menos. Puedo estar más o menos de acuerdo. Claro, pero se cumplió. entiendo, soy un hombre del derecho, que el acto del Senado que le dio el acuerdo subsana cualquier otro tipo de cuestionamiento que pueda hacerse. Pero no es el caso de Bertuzzi o de Bruglia. Exactamente. Y en este supuesto es donde tenemos que centrarnos. Claro. Porque el Poder Ejecutivo anterior, a algunos les pidió el acuerdo porque entendió que era correcto el procedimiento, y a otros no le pidió el acuerdo porque lo tengo que pensar que entendió que no era correcto el Claro, procedimiento. que no le tenía fe. Y Bueno, ese esos es- jueces, perdón, caso de Bertuzzi y Bruglia, a su criterio deberían volver al lugar originario, digamos, a su puesto originario, antes del Nosotros- traslado. con el planteo que hace el doctor Uxarros, ni siquiera avanzamos sobre eso. Decimos que para poder seguir desempeñando su función donde fueron trasladados,
tiene que contar con el acuerdo positivo del Senado. Está bien, pero eso dependerá de que el Poder Ejecutivo quiera, porque Claro. también el Ejecutivo debería intervenir. El Poder Ejecutivo tiene que enviar el pliego al Senado. Sí, el Poder Ejecutivo puede decir no Puede decir que no lo enviarlo quiere mandar. al Senado. Y Bueno, el esto Senado, todo es entonces, una desprolijidad, digo, para que le quede claro en la cabeza a la gente. Esto es un estropicio en donde se eligieron jueces para llevarlos a puestos claves, para armar tribunales adictos al macrismo. Esto le tiene que quedar claro en la cabeza a la gente y es lo que usted dice, doctor, ¿no es cierto? Yo lo que digo es que, a ver, casualmente, cuando nosotros pedimos que se convalide y que se cumplimente con lo que está previsto en la Constitución Nacional, porque fundamentalmente yo soy un juez que me avalo mi decisión va en nombre de lo que Bien. establece la Constitución Nacional, no puede no haber un acuerdo del Senado. Perfecto, y eso, doctor. casualmente, sale en la tapa de los diarios diciendo que nosotros avasallamos la justicia. La verdad, Sí. ayer me preguntaba una colega y yo le decía, estas cosas me enferman, porque me hago una operación, porque no quieren admitir que el error fue de otro y nosotros estamos con validar el error ajeno, por el momento, es decir, estamos en el país del revés. Bueno, no se deje apretar por la prensa, doctor. No se deje apretar por Clarín y por La Nación, doctor Lugones. No se preocupe, no me aprieta nadie. Bueno, A ver, me alegro. Yo lo dije cuando estaba en el consejo, cuando llegué, y redondeó con esto. Yo todos los días estoy filmando detenciones y prisiones preventivas o procesamiento de bandas de narcotraficantes pesadas. No me van a apretar los medios, por favor. Bueno, me alegro. Doctor, gracias, Por favor, un gusto, estamos al habla. Un gusto, gracias. Esto va a traer cola, me parece. Iván, para el cierre, dale. Y los chicos, perdón, también. Hay algo interesante acá, que es que la propuesta que está haciendo, y yo le preguntaba lo de Basílico y lo de Maíquez, ¿por qué? Porque va a ser muy difícil para Juntos por el Cambio oponerse al mismo mecanismo que Juntos por el Cambio hizo, en ese caso, en el de Basílico y de Maíquez, correctamente, como procedimiento. ¿A quién se refería sin mencionarlo Lugones? Cuando dice, hubo un pliego que no mandaron al Senado, fue el pliego de Bruglia, porque el peronismo en pleno le dijo, esto no pasa. Bueno, en el resto lo votó, recordemos que lo vota el peronismo, los pliegos, porque no tenía mayoría Juntos por el Cambio. Hubo acuerdo del Senado, Hubo acuerdo. sin duda. Entonces, si hoy el gobierno nacional dice, bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo Juntos por el Cambio, vamos a agarrar los pliegos y se lo vamos a mandar al Ejecutivo. Sería un error de Alberto Fernández no mandarlo al Senado y decidirlo él porque se cargaría una decisión política que ahí sí le podría dar lugar a la oposición y a los medios para ensuciar esta maniobra, que es una maniobra que viene a corregir una distorsión. O sea, vos decís que lo que tiene que hacer el Fernández es de mandar estos pliegos de los jueces que lo defina el y que Senado. se arregle el Senado. Exactamente, y ahí, como ocurrió en la gestión anterior, que el Senado defina quiénes le parece que fueron bien trasladados, quiénes le parece que no fueron bien trasladados. Me parece lo más transparente Igual del mundo. seguimos salteándonos el tema del concurso en el Consejo de la Magistratura, que es malísimo eso. Bueno, estamos hablando de una distorsión, por supuesto. A partir de eso, está claro. Clarísimo. Agustina. Dos acotaciones muy chiquitas Sí. respecto de lo que vos decís del concurso en el Consejo de la Magistratura. Iba justamente a destacar eso, que así como señalamos un montón de otros pasos, ¿no?, del procedimiento, finalmente termina siendo bastante discrecional cuando a través de una entrevista se le otorga más puntaje a alguien que consideran mejor para el puesto y el más idóneo en cuestión de puntaje o de conocimiento de la ley a veces termina detrás. Sí. Ahí ya hay un tema para destacar que a lo mejor está bueno reflexionar. Y por otro lado, algo que no mencionó en esta entrevista ahora Lugones, pero que lo dijo antes, que me parece lo más importante, que es que el paso del tiempo, ¿no? Y lo quiero leer textual, no puede reemplazar el vicio de origen de estas designaciones. Sí, eso es muy importante. Eso lo dijo se publicó y la verdad que comparto 100%. Mariano, ¿usted quería agregar algo? No demasiado. Me parece que el gobierno, en su momento de Cristina Fernández de Kirchner, había querido democratizar el acceso a la justicia y por consecuencia también la elección de los jueces, y me acuerdo que fue una oposición en bloque de la familia judicial, y eso me parece que todavía sigue pesando y mucho, lamentablemente, una de las pocas acciones que estaban bien orientadas de aquella reforma judicial que quería el kirchnerismo. Así es. Pero bueno, ya ven, ¿no? Tratar de arreglar algo que se hizo violando la Constitución es una embestida acá. Esto es lo que no hay que quemarle la cabeza a la gente y hay que dejar de mentir. Bueno, ¿no y hay un dato de eso y cierro de veras con Sí. esto, que es ni Bruglia ni Bertuzzi tienen causas que comprometan a Cristina excepto un desprendimiento marginal de cuadernos. Todas las causas que tienen ya están elevadas a juicio, entonces no podría ser un plan de impunidad si ya no tienen acceso a esos expedientes. Absolutamente. Buenísimo. Señores, nos vamos a...